en comunicación en este momento para hablar lo que tiene que ver con el tema Franja de Gaza, Palestina, con Martín Martinelli. Él es historiador y doctor en Ciencias Sociales, profesor en la Universidad de Luján. Martín, ¿qué tal? Lautaro Fernández Imayán te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lautaro? Un gusto saludarlo. Un gusto también por aquí. Queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando con este buque o estos buques de ayuda humanitaria que fueron interceptados por Israel en aguas internacionales, tengo entendido. Sí, son aguas internacionales y también entrando a la zona que le corresponde a Gaza, pero que Israel, como potencia ocupante y potencia militar que está ahí ejecutando un genocidio, lo que hace es violar varias leyes internacionales y entre ellos también está apresando a casi 500, 496 tripulantes, algunos todavía no los interceptaron, de entre 44 y 46 países, por lo tanto, de alguna forma se están involucrando, incluso hay 4 también participantes de Argentina, porque 1 o 2 tuvieron que volver en un momento. Entonces, de esa manera se está, creo yo, involucrando a un montón de países, porque hay ciudadanos comprometidos y apresados de manera ilegal. Lo que se está tratando de hacer por parte de el gobierno belicista israelí es apresarlos, y se veía a uno de sus ministros acusándolos de terroristas, cuando en realidad lo que estaban llevando era alimentos y ayuda sanitaria para la población gazatí. Con respecto a esto que contás, que bueno, hoy, en estos buques era como un crisol de nacionalidades, ¿no? De muchos lugares, me imagino muchas embajadas de diferentes partes del mundo trabajando para que esos ciudadanos puedan volver a su país. Pero no me imagino lo mismo con Argentina, ¿no? Por esta relación de Javier Milei justamente con Netanyahu. Exactamente, creo que Argentina cada vez más está quedando a contramano de lo que está sucediendo en el mundo, así como sucedió históricamente con el pacto Roca-Runciman, cuando, entre comillas, Argentina apostó al caballo perdedor que era Inglaterra, que estaba en declive en ese momento. Argentina, en estos momentos, de manera más oprobiosa y de manera quizás más vergonzosa, porque estrechando las manos de Netanyahu, que está acusado como genocida por la Corte Internacional de Justicia, por diferentes organizaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales, incluso las últimas resoluciones de Naciones Unidas y las últimas documentaciones dicen que está cometiendo un genocidio ahora mismo. Y Argentina, no sé cuál es el rol que va a tomar respecto, como decís vos, de las embajadas con sus ciudadanos, pero yo lo pondría en las antípodas de lo que está haciendo Gustavo Petro en Colombia, que acaba de expulsar a la diplomacia israelí de su país, porque esto no va solo de defender los derechos de los palestinos, como hay manifestaciones que se ven alrededor de todo el mundo, y de hecho, bueno, esta flotilla global se llamaba porque está representando a muchísimos países, y otros países que no pudieron participar, pero que también estaban de acuerdo con esa misma forma de solidaridad argentina, y creo que Argentina está quedando, como decía, a contramano de todo ese movimiento, que lo que muestra es solidaridad con una población, primero, que está siendo víctima de un genocidio que está siendo perpetrado por Israel, pero sostenido financiera y diplomáticamente, incluso avalado y yo creo que instigado por parte de Estados Unidos, y por lo que se llamó el Occidente colectivo, es decir, las principales potencias de Europa Occidental, que están representadas en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creo que son el sostén de ese genocidio, más allá de que en estas últimas semanas veíamos que principalmente Francia, Reino Unido, Canadá y Portugal reconocían el Estado palestino, pero están involucradas directamente. Y Argentina, el gobierno argentino, no el Estado ni el pueblo argentino, el gobierno lo que está mostrando ahora es una total adscripción a este genocidio, de alguna forma
de esa manera queda como cómplice de ese genocidio, porque digamos que todas las declaraciones a nivel mundial, a excepción de Estados Unidos y algunos aliados, pero incluso ya vemos ciertas desavenencias entre los mismos aliados de Estados Unidos y Argentina. El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, quiere mostrarse como que está en estos momentos del lado de la opresión y de esa matanza tan generalizada que algunos calculan entre 680.000 asesinados palestinos y 380.000 de ellos niños, por lo cual, como este genocidio ha sido transmitido y está siendo transmitido en directo, me parece que nos deja muy mal parados a todos los argentinos, porque más allá de que estemos de acuerdo o no, es un gobierno que representa a la Argentina y de esa manera lo que está haciendo es, entre comillas, aprobar lo que está haciendo Israel, porque es uno de los muy pocos mandatarios a nivel mundial que se sigue reuniendo con Netanyahu, con el gobierno israelí. Estamos hablando con Martín Martinelli, historiador y doctor en ciencias sociales. Martín, con respecto a esto que decías que vamos a contramano, o Milei en realidad va a contramano del mundo, el proceso en Europa, por ejemplo, con respecto a la visión que se tiene sobre lo que está pasando allí en Gaza, lo digo porque hace un par de años el relato que llegaba era principalmente el de Israel y Estados Unidos, no el del otro lado. Y ahora esa taba se ha cambiado, y lo que quiero preguntarte es si los dirigentes de Europa actúan porque se dan cuenta realmente de lo que está pasando o por una presión social de los ciudadanos europeos. Creo que son los dos factores, pero el principal es la presión que están recibiendo cada vez más fuerte de sus sociedades civiles, y el ejemplo más claro de eso es el Bloqueamos Tutto, bloqueamos todo, detengamos el genocidio, que es un movimiento que se está dando en Italia, que empezó con los puertos, también en puertos de España y puertos de Grecia, que bloqueaban, digamos, envíos de armas hacia Israel, porque recordemos que lo están diciendo 2 años después de esta matanza deliberada que vio todo el mundo, y digamos que en Italia llegó al punto de haber una huelga general en todo el país con gran participación en manifestaciones, lo cual se embanderó en lo que está sucediendo en Palestina, pero creo que lo que hace esta cuestión palestina es aglutinar muchas causas de cada uno de los países, así como en Argentina, en la marcha de jubilados, de universitarios y otras marchas, también se reclama que se detenga el genocidio en Palestina con banderas y con otras formas de manifestación. En Europa es cada vez mayor el movimiento, cada vez es mayor la solidaridad y cómo esto se va organizando, y creo que justamente en Italia se da a contramano del gobierno de Meloni, que se manifiesta a favor en varios sentidos de los dictámenes de Estados Unidos y por ende de Israel, pero en este caso incluso mandaron junto con España buques para acompañar esa flotilla, lo cual va, digamos, como decís vos, en tono con esta narrativa que creo que un quiebre fundamental, que lo saben ellos, es que no están pudiendo tapar el sol con la mano, y se ha ido por, incluso mediante el algoritmo y las redes sociales que ellos mismos controlan, se le ha ido de las manos de tal manera que hay imágenes del genocidio que han visto gran parte del mundo. Síntoma de ello también es lo que decían desde el gobierno israelí, de querer comprar con Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, así como Elon Musk y otros que tienen, digamos, Instagram y Meta y las otras redes sociales, querían comprar TikTok para generar desde ahí propaganda pro-Israel, incluso con inteligencia artificial. Veía un video ayer que mostraba una manifestación creada de esa manera para mostrar algo que sería irrisorio hace unos años, pero bueno, una manifestación pro-israelí creada de esa manera, y que va, es todo lo contrario de lo que se está viendo en el mundo, que resuenan y retumban las manifestaciones
en apoyo a lo que está sucediendo ahí en Palestina, pero como digo, siempre en concomitancia con reclamos de los oprimidos de cada uno de esos países que embanderan esa causa palestina como lo que yo considero como una causa del sur global. Martín, en esto que tratabas, bueno, del algoritmo, cómo dio a conocer cosas que por ahí antes se tapaban. Quiero preguntarte también si estás en el tema de los periodistas que fueron asesinados en la Franja de Gaza. Estamos hablando de más de 210 periodistas que comunicaban lo que estaba pasando allí. ¿Y cuál es la situación hoy? Porque tengo entendido que no dejan entrar periodistas hoy por hoy a la Franja de Gaza. Ni hoy ni durante estos 2 años se mataron más periodistas que en varias guerras juntas, digamos, como uno de los objetivos por ocultar esa divulgación de información, y la única forma que también tratan de cortar internet, pero hay periodistas que han sobrevivido gazatíes, pero no es que puede haber periodistas de cualquier parte del mundo, ni mucho menos. De hecho, una persona que se hizo muy conocida en estos años con esta situación, que es Francesca Albanese, italiana, relatora especial de Naciones Unidas para esta situación, que investiga lo que está sucediendo y que lo denuncia, justamente tampoco tiene permitido ingresar. Y no solo los periodistas, cualquiera de nosotros, si quisiese ingresar siquiera a Palestina, pero menos aún a la Franja de Gaza, no puede ingresar, no solo ahora en estos 2 años, sino que está bloqueada Gaza desde 2006, cuando se fue el ejército que estaba ocupando de Israel. Lo bloquearon por aire, por mar y por tierra. Por eso no es que se llegue a un puerto de Gaza si lo quisiesen visitar, aunque, dicho esto, que tiene un bloqueo internacional, la destrucción de Gaza de estos últimos 2 años se puede equiparar, siendo que es 1/3, es decir, 1 de 3 veces más chico que Hiroshima. Se calcula que se arrojaron 10 veces el equivalente a Hiroshima. Estamos hablando de cientos y miles de toneladas de bombardeo que destruyeron la ciudad, con ese resultado de muertos, pero que justamente ahora que se van a cumplir 2 años, salieron diferentes artículos de la mutilación también que sufren los niños gazatíes, que afecta muchísimo. No solo, por supuesto, no tuvieron clases en estos 2 años, sino que están viviendo y sobreviviendo de la manera más extrema humana posible. Y creo que justamente estaba escribiendo un artículo acerca de eso que va a salir en estos días, que el declive hegemónico de poder occidental llega a este límite de matanza tan extrema, pero al mismo tiempo está despertando o está ayudando a generar un rechazo por parte de la mayoría de los países del sur global ante semejante matanza, que no es el primer genocidio encabezado por una potencia occidental, ni mucho menos, pero en estos momentos se difiere de otras ocasiones históricas porque muchas partes del mundo lo están viendo, y eso genera una conciencia global de un accionar que está encabezado por Estados Unidos, indudablemente. No lo digo desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista material, en que la mayoría del armamento, la mayoría del financiamiento, el sostén diplomático, la logística y digamos que en la ONU, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde están las máximas potencias nucleares mundiales, Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lo que se hizo fue, Estados Unidos vetó 6 veces las resoluciones que mandaban a frenar el genocidio. Entonces, es inescindible. Yo justamente en esto que estaba escribiendo le ponía genocidio israelí-estadounidense, porque es parte fundamental de que se esté cometiendo ese genocidio. Sí, está claro que sin el financiamiento de Estados Unidos muy difícilmente esto se podría llevar adelante. Recién hablabas de la situación, ¿no?, de la población de Gaza, particularmente de los chicos, ¿no? Además de esto que relatabas, las bombas, que ya, bueno, ampliamente conocido, ¿cuál es la situación hoy en cuanto a los alimentos, el agua, que es un tema importante? Sí, todo está en una forma límite. De los alimentos
el encarecimiento, la prohibición que hubo de ayuda humanitaria que podría entrar por el sur, que es en el límite con Egipto. También de alguna forma hay una complicidad porque Egipto incluso apresó gente de la flotilla esta, y es un gobierno totalmente afín a la política exterior estadounidense, y de hecho es el segundo mayor receptor de ayuda militar después de justamente Israel, por lo que implica esta zona a nivel geopolítico mundial, del sistema mundial, por las reservas petrolíferas y gasíferas que hay en la región, y porque de esa forma también se conectan a las otras potencias como Rusia, China y Alemania principalmente, pero también a las demás, y por eso es que a Estados Unidos le interesó tanto esta región en su estrategia de dominio mundial. Los principales afectados, como bien decís, son los palestinos en este caso, pero no debemos olvidar que también se asesinaron libaneses, iraníes, yemeníes, que Yemen es el único país que está bloqueando de alguna forma, digamos efectivamente, el bloqueo de barcos, tanto franceses como estadounidenses, británicos e israelíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el sur del Mar Rojo, que van con cargamentos hacia Israel, y son varios de los países los que se manifiestan y tratan de realizar una ayuda efectiva hacia la población gazatí, que es la principal damnificada de todo esto, pero la explicación a que esto continúe es el sostén indistinto que está manifestando Estados Unidos, como dije, incluso en la esfera diplomática y en todas las esferas, lo cual hace que cualquier país que se envuelva de alguna forma, sea Irán, sea Yemen o sea cual fuese, sabe que detrás de Israel está Estados Unidos. Entonces la represalia no va a venir por parte de Israel, sino que va a venir a través del involucramiento de Estados Unidos en ese conflicto. Martín, ya que hablamos de Estados Unidos, bueno, esta propuesta, para llamarlo de alguna manera, cuando en realidad parece más una pantomima que en el deseo de Trump de que le den un Nobel de la Paz, ¿no? De este supuesto plan de paz que solo se charló con Netanyahu, o sea, entre Estados Unidos y Netanyahu, sin involucrar a los palestinos o a otras autoridades. ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Qué es lo que pasa con eso? La primera mentira de todo esto que hay que desenmascarar es que son dos de los países más belicistas del mundo los que hablan de un plan de paz, y son los dos principales ejecutores del genocidio. O sea, el genocidio se explica a través de justamente no esos dos mandatarios, en el sentido que Trump justo no estaba gobernando cuando comenzó esto, pero sí en todo lo que viene sucediendo. Entonces, como bien decís vos, o sea, ellos van a decidir que los palestinos tienen que estar desarmados, cuando, si nos ponemos a fijarnos, los bombardeos son en gran mayoría, casi entre un 80 y 90% de población civil desarmada. Entonces quieren que estén desarmados como si de esa forma fuesen a conseguir ellos mismos su autodeterminación o su gobierno, o gobernarse a sí mismos, que es el reclamo de los palestinos, es por la autodeterminación y por vivir ellos sin estar constantemente siendo bombardeados por parte de Israel, en esta lógica que lo que hay que entender es que no tiene solo implicancia en el territorio ese, sino que Israel está involucrado en todos los conflictos que hay en esa región. De hecho, si nos ponemos a escarbar un poco más, está totalmente involucrado en la represión de muchos países, incluso la Argentina, a través de la venta de armas, pero también de entrenamiento de los aparatos. Sí, hay cosas, Martín, que por ahí no trascienden mucho en los medios de acá, pero por ejemplo, el tema de los Vipers en Siria, a mí me sorprendió mucho la forma en que hicieron eso. Sí, eso fue terrible, te corrijo, fue al lado de Siria, en Líbano. En Líbano, perdón. Lo mismo. No está bien, pero en el sentido de que desarrollan todo el tiempo nuevas tecnologías para matar, hay que decirlo crudamente, si bien hubo muchos heridos chicos, porque eso afectó a más de 3.000 personas, y prueban todo el tiempo nuevas tecnologías y nuevos dispositivos que después venden, porque acá detrás de todo esto que estamos mencionando desde el inicio está el comercio de las armas y de las tecnologías militares, aparte de lo energético que mencionaba, y eso hace que
como decía, estuvo involucrado en la venta de armas a las dictaduras latinoamericanas, así como a gobiernos represivos o gobiernos de ultraderecha, como el eje que en lo que compete a Argentina, el eje Trump, Netanyahu, Milei, antes Bolsonaro en Brasil, que ahora está apresado, pero también son el mismo apoyo a la misma lógica. En ese sentido es que el gobierno de Estados Unidos lo apoya como para dominar esa región en general, y a veces se deja de lado ese nivel de análisis porque se trata de mostrar solo como un enfrentamiento entre palestinos e israelíes, y no se vislumbra eso que es que estoy marcando, que es una cuestión detrás de esto está el capitalismo fósil y todo el interés petrolífero de toda la región y de todo el gas que fue haciendo que se dinamiten un montón de países en esa región y se los pintó como el enemigo del mundo, el enemigo incluso occidental, cuando en realidad a través de esa construcción de ese enemigo, de esa idea de que los países de esa región son terroristas, cuando en realidad cuando uno lo analiza desde la geopolítica o de la geohistoria, lo que ve es que Estados Unidos está mandando buques a miles de kilómetros de esa región, y no es Irán el que ataca a Washington o Los Ángeles o Irak o Yemen o los palestinos, sino que los que mandan el ejército de esa región son los estadounidenses. Martín, para ir cerrando, y te agradezco la entrevista que nos estás dando, ¿cuál es la expectativa o cuál es la situación que va a pasar con esta gente que estaba en los buques de ayuda humanitaria para Gaza? Ya habían sido detenidos algunos de ellos, como Thiago Ávila de Brasil y Thunberg, también Greta Thunberg, que son activistas, digamos, de los más conocidos, entre comillas, de los que están en este reclamo activista y solidario. Espero que nada, pero se lo decía que los estaban por mandar a la cárcel muy conocida por la represión allí a los palestinos, pero no se tiene información de lo que van a hacer. Yo creo que lo que está sucediendo, Israel cada vez respeta menos límites de resoluciones o de leyes internacionales, en el sentido que la ONU habitualmente genera disposiciones que le prohíben la expansión a Israel, la conquista de nuevos territorios. Israel, sin embargo, sigue todo el tiempo violando ese tipo de resoluciones y leyes, y en este caso, como decíamos antes, hay muchos más países involucrados, lo cual creo que va a generar un mayor revuelo internacional aún, que no debe distraer el foco, que siguen en simultáneo a esto, y cuando estaban deteniendo a la flotilla, al mismo tiempo seguían bombardeando Gaza, por lo cual esta vez llegaron a 2 años de bombardeos, la guerra más larga en la que estuvo involucrada Israel, pero creo que la presión internacional, y espero también, no va a permitir que se haga cualquier cosa con esos detenidos. Está clarísimo, esperemos que sea así. Muchas gracias, Martín, por esta entrevista, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. Martín Martinelli, historiador y doctor en Ciencias Sociales. Estábamos conversando con él, y para cerrar este segmento quisiera pasar y que escuchemos un fragmento de un discurso de Fidel Castro. Fidel Castro hablaba muchas horas, por lo cual esto es un fragmento. Ustedes saben que él no tenía ningún problema en usar la lengua y hablar por ahí 4 horas seguidas. Un fragmento de 1978, o sea, imagínense hace cuánto tiempo, en la Asamblea General de la ONU, que se refería al tema justamente del genocidio de Israel sobre el pueblo palestino ya en esa época. Escuchémoslo. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados, y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General.
Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época.